Complejamente, descifrando la mente con humor y conocimiento. Tu dosis semanal de psicología con Víctor Hernández y Arturo Herrera. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy afectuoso a toda la República Mexicana, al continente americano y parte de Europa que nos escuchan. Bienvenidos a Complejamente. El día de hoy tenemos invitadazo especial. Hoy tenemos a mi gran amigo, colega, el psicólogo Iván Barrera, a quien le mando un afectuoso saludo. Y como siempre también saludando a mi gran amigo y colega, el psicólogo Víctor Hernández. ¿Cómo están? Muy bien, Arturo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí nuevamente. Muchísimas gracias, Vic, muchísimas gracias, Arturo. La verdad es que excelentes personas, excelentes amigos, maravillosos profesionales, y con el gusto de saludarles y formar parte de esta, pues iba a decir proyecto, pero no, esta ya es una realidad, y la verdad que me da mucho gusto que estén teniendo el éxito que están teniendo. Vamos por más, y con el gusto obviamente de compartir un tema tan interesante como el que nos tiene aquí el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias, Iván, por estar aquí. Vic, como siempre es un gusto. El día de hoy me encuentro bien emocionado porque vamos a dar un tema exquisito que a todos los mexicanos nos conmueve demasiado, nos interesa bastante, y en muchas partes del mundo también les es bien interesante. Fíjense que el día de hoy vamos a tener para todos ustedes un tema que lo hemos titulado como Día de Muertos y Proceso de Duelo. Antes de comenzar, quiero mencionarles también que tenemos, como siempre, el dato curioso de la semana, que viene siendo nada más y nada menos que velar a los muertos significa más de lo que crees. ¿Qué tal? Vamos a ver, este dato está bastante interesante. Y por supuesto también nuestra sección Pregúntale a los expertos. Y en esta ocasión la pregunta viene siendo a raíz de las experiencias que hemos tenido como psicólogos con diferentes pacientes. Hemos factorizado la pregunta y quedó de la siguiente manera: ¿los psicólogos tienen alguna religión y si esto influye en sus procesos terapéuticos? Así que vamos a responder a esta pregunta más adelante. Por lo mientras, pues vamos a comenzar con este tema, no sin antes hacerles una mención de un escritor a quien yo admiro muchísimo. Escribió por ahí en 1950 un libro bien interesante que se llama El laberinto de la soledad. Bien, y quienes pues lo conocen, sabemos que estamos hablando de el gran Octavio Paz. Fíjense bien, dice: para un habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncie porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de otros, mas al menos no se esconde ni la esconde, la contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Con esto vamos a abrir, y pues con esto vamos a una línea de tiempo bien interesante, a la cual pues le cedo la palabra a mi estimado y querido amigo Iván, el psicólogo Iván Barrera, que nos va a platicar un poquito acerca de estas culturas, de dónde viene todo esto de la mexicanidad, por qué nosotros festejamos este Día de Muertos con tanta alevosía, con tanto orgullo, y por qué es tan interesante. Así que, Iván, por favor, ilústranos. Muchas gracias. Bueno, pues fíjense, sí es un tema bastante interesante, bastante antaño, si se me permite el término, pero sobre todo es un tema que siempre ha llamado mucho la atención, y estoy hablando de siempre, remontándome obviamente desde las sociedades tribales, ¿no? El momento en el que definitivamente hay una situación de deceso, de la pérdida de algún compañero en esas tribus nómadas, recordarán ustedes, en donde definitivamente no había de otra más que, en el mejor de los casos, dejarlo ahí, a permitir que de alguna manera el mismo ciclo vital siguiera su curso, y dejar que se fuera devorado quizá por algún animal o algo por el estilo, ahogados en algún lugar,
o de alguna u otra manera, conforme va pasando esto, muchas gracias, conforme va pasando el tiempo, pues de alguna u otra forma se va ciñendo un poquito más las relaciones, vamos entendiendo mucho más de ellas, pero sí es importante decir que este espectro, por llamarlo de alguna manera, de la muerte, tiene o siempre ha llamado la atención, ¿no? Evidentemente, conforme van formándose las culturas, conforme se van dando en este caso las sociedades, tanto en Mesoamérica como en cualquier parte del mundo, pues definitivamente se van estrechando los lazos, ¿no? Las relaciones interpersonales, y a partir de ahí es donde surge a lo mejor esta parte mítica de lo que es la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día se va estructurando la sociedad de tal forma en que empiezan a estrecharse los lazos, las relaciones interpersonales, y empieza evidentemente a crecer ese lazo afectivo, ¿no? Sin embargo, si me lo permiten en ese sentido, enfocándonos obviamente a la parte de Mesoamérica, que es donde empiezan a nacer las culturas en el continente americano, o donde se concentran, porque también hubo otras dos superáreas culturales. Precisamente en Mesoamérica es donde se le empieza a dar esta ritualización a la muerte, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la cosmovisión mexica, que con mucho respeto lo voy a decir y la voy a presentar así. Con el permiso de los escuchas, y me atrevería yo a decirle con el permiso de sus rostros y corazones, vamos a abordar el tema de la muerte desde la mexicanidad. Y poco a poco vamos a ir evolucionando a partir de ahí, ¿les parece? Entonces, la muerte desde la mexicanidad, desde ese México profundo, como actualmente se le llama, como siempre se le debió de haber llamado, va a formar parte de una cosmovisión. ¿A qué nos referimos con ello? Está sujeto todavía a mucha especulación esta parte o este apartado de la historia, principalmente porque cuenta la leyenda, y estamos hablando de la tradición oral, cuenta la leyenda que en el tiempo donde solo había luz y oscuridad, Quetzalcóatl y Xolotl, que eran como hermanos gemelos, estaban pensando cómo crear precisamente a los humanos, ¿no? Y habían hecho pruebas como hacerlos de maíz, hacerlos de barro. Esas pruebas fueron infructuosas, ¿no? Llega un momento donde en esta discusión piensan ellos y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacerlas con los huesos de la vida. Ay, pero los huesos de la vida los resguarda el señor de la muerte, Mictlantecutli. Entonces, cuenta la leyenda, que dicen, bueno, pues no va a ser una tarea fácil, pero vamos hasta donde se encuentra el regidor de la muerte. Vamos al Mictlán y vamos a pedirle en este caso los huesos. No va a ser una empresa fácil porque tenemos que pasar por los 9 niveles. Y entonces se adentran precisamente en eso. Se adentran buscando esos huesos, buscando al señor del Mictlán. Y una vez que lo encuentran, les dice que ellos, ¿qué hacen aquí? 2 dioses de vida, ¿qué hacen en el Mictlán? Sin embargo, y permito hacer aquí el paréntesis, antes de entrar, el único que decide llegar hasta el encuentro de Mictlán fue Quetzalcóatl, mientras que Xolotl lo iba a esperar en la entrada del Mictlán. Mictlantecutli, en el momento en el que se encuentra con Quetzalcóatl, le dice que qué es lo que desea. Le dice, bueno, queremos hacer o dar vida a los humanos, pero necesitamos los huesos de la vida. Y dice, bueno, pues esos huesos están bajo mi resguardo. Entonces, si aceptas, en este caso, el reto, el desafío, te los puedes llevar sin mayor problema. Y le dice Quetzalcóatl, por supuesto que lo acepto. ¿Cuál es el desafío? Le dice, tienes que sonar este caracol. Una caracola, en la mexicanidad le llaman atecocoli. Muy interesante también la visión que tienen de esto. Pero es sonar precisamente el caracol, a lo cual dice Quetzalcóatl, adelante. No tengo problema, le hace, solo que hay un detalle. El caracol no tiene orificio. Entonces tú lo tienes que hacer sonar. Y es ahí donde entonces Quetzalcóatl invoca de alguna manera a las abejas, les pide que entren en el caracol, que lo hagan zumbar. Mictlantecutli, sorprendido, le dice, perfecto, llévate esta bolsa de huesos de vida para que tu cometido pueda llevarse a cabo. Cuando va saliendo, las aves del Mictlán alertan al señor Mictlantecutli y le dicen que Quetzalcóatl había hecho trampa.
que eran las abejas las que habían hecho zumbar, no era propiamente el caracol. Entonces, en el momento en el que Mictlantecutli se sabe sorprendido, va tras Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl, en una de esas, se le cae la bolsa. Lo bueno es que ya estaba muy cerca de la entrada donde lo esperaba su hermano Xolotl. En el momento en el que cae la bolsa, los huesos se fragmentan. Quetzalcóatl y Xolotl lo que hacen es agarrar los huesos, meterlos en la bolsa, un poco rotos, ya no completos. De ahí que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, seamos imperfectos. Fíjense la profundidad de la cosmovisión. Bueno. Posterior a ello, ya cuando salen, empiezan a armar precisamente a los seres humanos, a sus hijos como tal, con los huesos de la vida, con esa imperfección de la cual nosotros somos evidencia, y es precisamente ahí donde Xolotl dice, ¿sabes qué? Voy a crearle un acompañante, en este caso, a lo que serían los humanos. Y él crea o le da origen, le da nacimiento al Xoloescuintle. Desde la cosmovisión mexica, el Xoloescuintle va a ser un perro amado en vida y que a su vez le permita, una vez que sepultan a la persona, porque desde ahí sí se les sepultaba a las personas, se les enterraba, se sacrificaba al Xoloescuintle, a su perro, siempre y cuando el dueño hubiera amado al Xoloescuintle, se le sepulta y se le ponía un jade en la boca al difunto. El jade representaba en este caso lo que sería su corazón. Junto al perrito, junto al Xoloescuintle, se le ponían ofrendas para Mictlán. Y cuenta la leyenda precisamente que entonces el Xoloescuintle, que podría ser entendido como el perro que inventó Xolotl, o que creó Xolotl, es el que los acompaña para poder llegar a lo que sería el Mictlán y poderlo cruzar. Toda vez que en el Mictlán hay 9 mundos, 9 cielos, por ahí ya van a empezar a hacer así como que conexiones con pues nuestra cultura, con nuestras tradiciones, pero es precisamente ahí como ese perro, siempre que fue amado, le va a ayudar precisamente a encontrar al Mictlán, a la persona que fallece, que ha trascendido, ¿no? Y entonces aquí empieza a haber una situación ahí muy interesante en cuanto a cómo va este proceso por los 9 niveles del inframundo, ¿sí? O del Mictlán, vamos a llamarlo así. Y en esos 9 niveles hay algo muy interesante que me llama mucho la atención de esta cosmovisión, y lo digo muy respetuosamente. Esos 9 niveles se asemejan muy característicamente con el novenario que la iglesia cristiana, en este caso cristiana, ¿recuerdan cómo se llamaba? Que era la católica romana apostólica. Católica romana y apostólica. Exactamente, es la que le da precisamente esos 9 días, que ya hablaremos más adelante de esa parte. Pero fíjense desde cuándo y desde qué enfoque ven esta parte de la muerte, de un deceso, ¿no? Esto es desde el México profundo, desde los abuelos mexicas. Y es precisamente en estos rumbos del Mictlán como el cuerpo, fíjense, aquí es maravilloso esta parte, como el cuerpo va empezando a buscar lo que sería la trascendencia, y en cada uno de esos cielos o de esos niveles, el cuerpo va sufriendo diferentes retos, por llamarlo así, diferentes desafíos, y es precisamente el tiempo que tarda, ya según la ciencia, en descomponerse el cuerpo. Porque primero pasa por el río, después va a pasar por un lugar donde el aire lo puede atravesar como agujas, y entonces te va narrando cómo se va descomponiendo el cuerpo, ¿no? Y al final del día, después de ese, vamos a decirlo así, después de ese viaje, es donde precisamente ellos tienen la oportunidad de renacer o trascender como tal, ¿no? Entonces, es una cosmovisión maravillosa en ese sentido, lo que hablaban en ese México profundo. Y es precisamente en esta parte donde el día de hoy pues vamos a hacer énfasis, ¿no? Porque desde ese punto de vista la muerte en todas las culturas ha sido motivo de inflexión, de reflexión, de cosmovisión, pero también ha sido motivo de ritualización, ¿no? Y no vamos a mentir, digo, los tres venimos ad hoc con la fecha, claro. Pero esta característica de la muerte, me voy a permitir presentar, está en todas las culturas, ¿no? Tanto en la cultura maya, ¿vale?
como propiamente en lo que sería la cultura mexica, e incluso hasta en cuestiones de, a ver si se alcanza a ver. Si lo alejas un poquito más. A ver, ahí está perfecto, ¿no? Sí, y ¿qué crees que se veía incluso hasta en la parte de la guerra, ¿no? No sé si ustedes sepan, si se alcanza a ver ahí. Un poquito. Ajá, ahí está. Cuenta la tradición oral que uno de los artilugios que utilizaban en este caso los guerreros águilas, los guerreros en este caso jaguar, etcétera, era precisamente el silbato del Mictlán, ¿no? Y el silbato de Mictlán, que seguramente a lo mejor no se parece nada a pero yo lo adquirí porque era el silbato del Mictlán, cuentan precisamente que en la oscuridad ellos se teñían como si fueran calaveras o esqueletos, y cuando tenían sitiado en este caso a lo que eran los españoles, ellos bajaban a la luz de la oscuridad, imagínense nada más la escena, ellos bajaban corriendo listos para el enfrentamiento, pero iban sonando el silbato del Mictlán. Y este silbato del Mictlán específicamente sonaba como un alarido. Ellos lo representaban como si la muerte los estuviera desgarrando. Entonces imagínense a los soldados españoles que de alguna u otra forma ya había pasado esta de la Edad Media, ya había muy, muy, muy en su programa lo que sería ese miedo, precisamente tanto a la muerte como al demonio, etcétera. Veían bajar esqueletos y con esos ruidos, entonces era una estrategia de guerra en la cual al final del día utilizaban el miedo como factor para poder ganar, ¿no? Entonces, con esto les digo que al final del día la muerte ha sido muy ritualizada en ese sentido, pero tiene una cosmovisión, tiene un porqué, tiene un trasfondo, ¿no? Que poco a poco evidentemente se ha ido volviendo un sincretismo hasta nuestros días, de tal fe que ahora pues hay otras tradiciones u otras costumbres, como lo platicábamos en algún momento dado, el enterrar, el velar y cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece? Fantástico, la verdad es que esta cosmovisión, como bien dices, ¿no? Y que además es bien interesante, ¿no? Justamente se considera que la civilización comienza cuando el ser humano empieza a enterrar a sus muertos, ¿no? O sea, los primeros vestigios de civilización empiezan ahí, ¿no? O sea, sabemos que hubo civilización cuando encontramos mortajas, ¿no? Cuando encontramos pues cadáveres enterrados, ¿no? Y no propiamente descompuestos por la naturaleza. Entonces es muy interesante, ¿no? Como el hombre civilizado tiene este deseo de trascender y además de querer reencontrarse, ¿no? Con los seres queridos. Que creo que eso es algo interesantísimo y que además pues, nos va a ayudar a ligar todo esto que estamos escuchando justo con cómo se viven los procesos de duelo, ¿no? Porque además es muy interesante y muy curioso que estos rituales que son milenarios, ¿no? Que tienen tanto tiempo, eh, pues hasta la fecha continúan, ¿no? Sí es verdad, con sus sincretismos, ¿no? Con sus cambios, pero continúan, ¿no? Digamos, a la fecha, seguimos poniendo ofrendas en México, ¿no? Cada 1 y 2 de noviembre, ¿no? Así es. Iván, realmente me quedé perplejo con este acervo cultural porque es demasiado rico. Además de que como mexicanos pues hay mucho que aprender también, ¿no? Las personas de fuera de la República Mexicana, las personas que lo están escuchando desde otro país, seguramente también están escuchando atentamente esto que nos acabas de compartir y que es demasiado rico porque se trata de cultura, se trata de compartir, ¿no? Y la verdad es que es un tema bastante exquisito, es un tema profundo y a lo mejor hasta lúgubre como nuestro dato curioso del día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a darle un seguimiento a partir de esta época prehispánica de la que nos has venido a compartir, cómo también ha venido evolucionando a partir de historiadores, caricaturistas, críticos, artistas, ¿no? Cómo ha venido revolucionando y por qué forma algo tan rico, tan interesante y sobre todo tan iluminado, ¿no? Este Día de Muertos. Vamos a asociar precisamente este acervo cultural con los procesos de duelo que más adelante los vamos a ver, porque
pues así como damos un sí a la vida, también tenemos que dar un sí a la muerte, porque es un proceso natural. Bien, entonces vamos a mencionar rápidamente a uno de los máximos exponentes de las figuras icónicas de lo que es la Catrina en la cultura mexicana, ¿sale? De ahí por ahí viene un tal José Guadalupe Posada. Bien, él nació en Aguascalientes aproximadamente en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y estudió en la Escuela de Bellas Artes de Aguascalientes y después se trasladó a Ciudad de México. Hasta 1910, José Guadalupe Posada fue el creador de lo que ahora conocemos como la Catrina, a lo que él le llamaba la calavera garbancera. Bien, aquí lo traigo en una pequeña ilustración, ¿no? Todos conocemos desde la primaria, desde los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, a quien les mando un saludo, ¿verdad? Gracias a ellos, pues también desde niños podemos conocer cómo es precisamente la Catrina y cómo ha venido evolucionando a partir de los expuestos por el muralista Diego Rivera, así como también de Frida Kahlo, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso es tan interesante que conozcamos toda esta parte. Entonces, ¿qué hizo José Guadalupe Posada al respecto a lo que fue la Catrina? Bien, la Catrina representa básicamente la ironía de lo que es el pueblo indígena creyendo ser de una civilización más avanzada, con un estatus económico más elevado y que negaban precisamente las raíces prehispánicas a las que éstas pertenecían. Entonces él decía que la muerte pues se ve igual para todos, incluso en el género de rock, a quienes nos gusta, porque se representa por medio, ¿no? de calaveras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la muerte pues le sabe igual a todos y para allá vamos todos, a que de ahí nadie se escapa. Y decían por ahí, ¿no? Que la muerte es tan buena que nadie ha querido regresar de ella. Así que bueno, José Guadalupe Posada en este acervo decide dibujar precisamente una calavera como medio de sátira. ¿Para qué? Para que obviamente la gente que pudiera entenderlo, que pudiera acercarse por medio de esta pequeña sátira, pudiera entender que pues la muerte nos toca a todos, sean ricos, sean pobres o estén en medio. Bien, esta calavera es muy icónica por llevar un sombrero, un sombrero francés de aquella época del siglo XIX, una pluma de pavo real y estaba completamente en blanco y negro. Bien, después el muralista Diego Rivera pues le viene a dar una connotación completamente más catalogada con otro tipo de vestimenta más elegante, pero que es la que ya conocemos como la Catrina tradicional. Entonces, esto tiene mucho, mucho que ver precisamente con el ícono mexicano de cómo se representa la muerte. Vic, ¿cómo ves? Sí, esto que mencionas, me llama mucho la atención, ¿no? Justamente esta famosa calavera garbancera, ¿no? Y que le pone este nombre pensando justamente, ¿no? Que los garbanceros eran aquellos que dejaron de vender maíz para comenzar a vender garbanzo, como se acostumbraba en Europa, ¿no? Y que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, me quiero identificar pues con los ganadores, ¿no? Con los que nos conquistaron, con los que están aquí, ¿no? Con los güeros, ¿no? Y pues es justamente, ¿no? La ironía que él hace sobre esto. Y pues sí, ahí la tenemos, ¿no? Y hoy representa, no solo esto, sino además cómo en nuestro país jugamos tanto con la muerte, ¿no? Que eso es algo que a muchos extranjeros les llama la atención, ¿no? En muchos países, pues más bien como que le rehuyen, es un tema del que no quieren hablar. Y aquí hasta tenemos un día para festejarlo, ¿no? Dos, Para celebrarlo. Bueno, sí. 2 días, ¿no? Así es. Este, ponemos ofrendas, ¿no? Y convivimos tal cual con esto, ¿no? Entonces es algo súper interesante, ¿no? Todo lo que se hace en nuestro país con respecto a la muerte. Así es, fíjate que alguna vez alguien me preguntaba, y aquí Iván me va a poder hacer segunda con esto, va a poder incrementar un poquito más esto, pero de alguna manera tenemos 2 días de festejo
en cuestión de Día de Muertos, en cuestión de la muerte. El día primero se refiere a todos los santos y el día 2 a nuestros difuntos. El día primero, al referirse a todos los santos, significa que se celebraba a los niños que habían fallecido porque al ser niños precisamente no tenían pecados, ellos estaban impecables y de ahí viene una connotación con un término tolteca, si no mal recuerdo, mi querido Iván, que significa sin mancha. Eso es lo que significa el impecable, ¿no? O sea, sin pecado es no tener alguna mancha. Entonces, al decir todos los santos, se refiere a los niños que, pues obviamente no tienen pecado por precisamente ser niños. Y después, el día 2 abordamos con esta parte del Día de Muertos. Por eso, de manera universal, se maneja que el día 2 de noviembre es el Día de Muertos en México. Bien, entonces, Iván, ¿qué podemos abordar más con este tema? Bueno, de entrada, yo creo que ahí hay datos interesantes. Fíjate, hablas esta parte de las Catrinas, ¿no? Yo creo que también ahí hay que situar esto, desde un punto de vista incluso de qué pasaba en ese México, ¿no? Interesantísimo esa parte porque ahí vamos a poder entender el por qué vienen todas estas festividades, ¿no? Ahorita que hablaste de las garbanceras, sí, efectivamente, tienes toda la razón y me pareció muy importante que lo dijeras. Es una mofa, es una ironía, es una burla, ¿no? Es una burla de entrada a la muerte, ¿no? Y número dos, a lo que sería esa última etapa del porfiriato, en donde en el porfiriato se procuró a más no poder afrancesar a México, ¿no? Para poder ser reconocido, ¿no? Tras bastantes, casi 100 años de que no habíamos sido o tenido ese reconocimiento y para que hubiera inversión y todo esto, pero surge precisamente esto. Y desde ahí, en mi opinión, yo creo que hay un sincretismo, porque es precisamente la fusión, sí, de nuestras tradiciones con la visión o la percepción que tenían los mexicanos de ese tiempo. Recuerden que si hay algo que, y me da mucho gusto decirlo, si hay algo que ha buscado o que buscó México por más de 200 años, fue precisamente una identidad, ¿no? No tuvimos tiempo en México porque fue invasión, bueno, conquista, luego una independencia que con el debido respeto de los escuchas fue un acuerdo político, ¿no? No fue una independencia como tal. Yo creo que tenemos que desarraigar esa parte de los campesinos peleando contra los españoles, porque pues, al final le dieron un acuerdo político, y a partir de ahí, guerra tras guerra, invasiones, que si eres una república, que no eres una república. Entonces, fue una situación que de alguna u otra manera remonta precisamente al hecho de que ya el mexicano llegaba a un punto donde tenía que mofarse de su situación. ¿Y por qué mofarnos de la situación política, de la situación económica que por muchos años tuvimos? Pues precisamente ¿por qué? Porque estamos hartos, ¿sí me explico? Y así como estamos hartos de eso, ustedes creen que la herencia cultural que tenemos como mexicanos, que toda esa herencia, incluso hasta genética, me atrevería a decirlo así, no puede explicar el hecho de que seamos a veces tan agresivos y nos burlemos de la muerte? Pero por supuesto. ¿Por qué? Porque ha habido mucha sangre derramada en México. ¿Me explicó? Mucha injusticia. Y dicen por ahí, al mexicano dile algo y puede hacer un chiste de la tragedia, ¿no? ¿Por qué mofarnos de ello? Porque nos podemos sencillamente mofar de la muerte. Porque sabemos que la muerte, al menos hace muchos años, era un acompañante. Y digo hace muchos años por sonar irónico, porque yo creo que ahorita los que vivimos en México sabemos que también, ¿no? ¿Sí me explico? Pero en ese México profundo sí tiene un porqué. Y esto de dedicarle precisamente estos días al ritual de la muerte, pues también tiene su origen prehispánico. Aquí cabe señalar algo. Fíjense cómo en esa herencia cultural o en esa memoria colectiva quizá cargada en nosotros transgeneracionalmente, yo podría decirles que la visión o la cosmovisión mexica para la muerte no era el hecho de morir y renacer nada más. Fíjate muy bien, decían el mexica o el guerrero, vamos a decirle el guerrero para no meternos en situaciones ahí de pueblos, viene a ganar su muerte. ¡Wow! En vida tienes que ganar tu muerte. Entonces la muerte era en muchas ocasiones hasta un acto de honor y de valentía. Evidentemente llega esta influencia
hispana o ibérica, y es precisamente ahí donde empieza a haber este tipo de rituales y donde ya tras de la invención de Constantino te empiezan a decir que hay un pecado, ¿no? Esta parte del pecado que mencionabas, amigo Arturo, Sí, tiene mucho que ver con la parte de Xolotl. Fíjate que dentro de lo que sería esa cosmovisión, cuando un perro solo escuincle era enterrado, era de preferencia que fuera negro, ¿no? Porque el ser completamente negro, como es el color de solo escuincle, o oscuro, quería decir que ese perro había venido específicamente en esta vida para cuidar a su dueño. ¿Me explico? wow. Pero cuando el perrito ya tenía una mancha o dos manchas, quería decir que ya había servido en otras vidas. Entonces, desde ahí nos están hablando incluso de una transmigración de las almas, nos están hablando obviamente ya de que hay más vidas, ¿sí me explico? Entonces, por eso yo creo que es tan genuinamente importante hablar de la muerte desde el ritual, sí desde el ritual tanto español como mexica, pero sobre todo desde la cosmovisión, porque desde ese punto de vista entonces, ¿a qué le temes si es un proceso natural, ¿no? ¿A Así qué es. le temes a este proceso? Adelante, perdón. No, 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 está Exactamente. perfecto, está perfecto. Fíjate que a partir eh, de este dato, ¿no? Pues ya los que somos fans de la película de Coco la podemos ver con una visión completamente diferente, con una connotación más agregada y podemos darle un entendimiento superior a lo que solamente nos muestra, ¿no? Un tipo de película, los documentales que nos muestran por qué festejamos en los panteones, por qué ponemos la flor de cempasúchil, por qué el altar de velas. Bueno, queremos alumbrar a nuestros muertos para que encuentren el camino, ¿no? Vic, ¿tú qué sabes acerca de las ofrendas? ¿Qué nos puedes compartir, ¿no? Con esta situación de por qué nosotros tenemos esta tendencia a poner ofrendas. Ahorita que estoy viendo tu mural detrás tuyo, que está genial, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto para que nos compartas a todas las personas que nos están escuchando y que no conocen de esta bellísima cultura? Claro, pues justamente, ¿no? La ofrenda tiene que ver con esta representación de los niveles que nos platicabas, Iván. Pero fíjate, antes de entrar en eso, me surgió una duda. Ahora que nos platicabas todo esto, y pues bueno, me gustaría que nos lo puedas aclarar, ¿no? Escuchaba hace poco, y tomando en cuenta también esto de los días, ¿no? Decimos, bueno, el día 2 es de los adultos, el día uno es de los niños, o bueno, el día de todos los santos, ¿no? Que esto por ahí, Uh-huh. pues fue justamente Constantino, creo, ¿no? Quien lo Exacto. estipula así. Nada que ver con nuestros días de muertos, ¿no? Algo más de la cuestión católica. Pero justamente en estas culturas prehispánicas, pues también hablaban de que, vamos, dependiendo de la muerte era donde ibas, ¿no? O sea, no forzosamente todos eran directo al Mictlán, ¿no? Si Exacto. eras un guerrero y morías en batalla, pues no ibas al Mictlán, ¿no? Ibas, me parece que era con Tonatiuh, ¿no? A seguir luchando, ¿no? Con él, ¿no? Contra la luna, ¿no? Y después de un tiempo, creo que 4 años, pues entonces se convertían en un colibrí, ¿no? Renacían en un colibrí. Y ahí hay un simbolismo, ¿no? Pero si morían ahogados o en una tormenta o les pegaba un rayo, entonces iban con Tonatiuh, ¿no? Y ahí era otro el proceso, ¿no? Entonces, vamos, por qué me llama esto la atención? Porque justamente estamos tratando de entender los significados de la muerte. Porque en estos significados, pues también nosotros sabemos cómo vamos a asimilar esos duelos, ¿no? O cómo, pues justamente nuestros pacientes los pueden asimilar. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Iván? Sí, mira, bueno, tendríamos que entender que desde la visión eh, interpretada por el Fray Motolina, por Fray Bernardino de Sahagún, por ejemplo, que eran precisamente frailes que vinieron a lograr esa otra conquista, ¿no? Y que redactaban de alguna u otra manera los códices, me lleva a mí a la inflexión de que pues, la historia al final del día es una interpretación, ¿no? Es una interpretación de lo que vivieron y cómo la fueron de alguna manera traduciendo y cómo la fueron obviamente interpretando. Ya después volvernos eurocentristas en cuestión de educación, nos las fueron programando. Sin embargo, algo muy interesante es que lo que los españoles en su momento llamaron como politeístas, ¿no?
y que la historia se ha encargado de decir, es que sí, los pueblos mesoamericanos o del continente americano eran politeístas. Yo creo que va mucho más allá, porque en la cosmovisión que tenían, de entrada, por ejemplo, ellos, si pudiéramos verlo de alguna forma, hacían cosmologías o cosmoanalogías, vamos a llamarlo así, ¿no? Y a partir de ahí se hicieron grandes observadores. Tan es así, por ejemplo, que ellos tenían regidores de los elementos, ¿vale? Y sí, efectivamente, cuando tú vas para las personas que gusten conocer este México profundo y vengan al centro, se van a dar cuenta que en una danza, por ejemplo, se hace una ofrenda, se pide un permiso a los rumbos, ¿no? Y se pide un permiso al rumbo del norte, al rumbo del sur, vamos, hay en este caso un respeto precisamente porque en cada uno de esos rumbos hay un regidor. Uh-huh. En el cielo, español, bueno, hispánicamente hablando, es el Omeyocan, el lugar de los guerreros, donde sale el Tata Tonatiuh, el sol, ¿no? Incluso la madre Tonantzin-Tlali, que es precisamente la tierra. ¿Por qué? Porque sabían que definitivamente es precisamente en la articulación de esos elementos donde nace la vida. Por ahí hay un canto que ustedes pueden googlear, que pueden buscar en YouTube, en donde ustedes gusten, en esta misma plataforma. ¿Y qué crees que te van a decir? Fíjate muy bien la cosmovisión. Decía, agua es mi sangre, ¿no? Tierra es mi cuerpo, aire es mi aliento y fuego mi espíritu, ¿no? Entonces, a partir de ahí, date cuenta de la profundidad que ellos decían. Si los elementos están a nuestro alrededor y dan vida, entonces nosotros tenemos esos mismos elementos hacia el interior, porque tenemos vida, ¿no? Y entonces había un respeto muy, muy presente por la forma de morir efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba el lugar de los descarnados, el Mictlán, donde obviamente había una muerte, había el lugar obviamente de ese sagrado, ese honor, y se iban al Omeyocan. Hay un lugar que es para las mujeres que mueren en el parto, ¿no? A las cuales obviamente también se les concede un rumbo específico para ellas, porque era una mujer que había guerreado, que había luchado y que murió en el parto, murió dando vida, y eso era una cuestión de mucho honor, ¿no? Entonces, de ahí que evidentemente, comentaba hace rato mi amigo Arturo, desde la toltequidad incluso te digan, bueno, sí es importante saber que en esa cosmovisión tendría que haber una congruencia. Por eso yo comentaba hace rato, venimos a ganar nuestra muerte. Porque al final del día, todo lo que hagas va a repercutir precisamente en la manera en cómo te vas. Y a lo mejor no en la forma, a lo mejor no en el momento, pero sí, para darle paso a la parte terapéutica y todo eso, sí en tu trascendencia, ¿no? Ya Así es. ahorita, con esta globalización que hay de la espiritualidad, te dicen, es que venimos aquí a trabajar. Sí, que vienes a trabajar. Pues aquello que no pudiste trascender en otras vidas y te toca repetir, perfecto. Entonces eso me lleva a contrapuntearme con Constantino porque digo, mentira, entonces que hay un infierno. Mentira que hay un pecado, ¿no? Y si vamos en esa misma línea del tiempo, yo te digo, bueno, pues entonces, ¿sabes qué, mi querido Constantino? Donde quiera que estés, entonces sí puede haber una trascendencia, porque evidentemente te va siendo consciente y congruente en tu vida y puedes llegar a trascender a otro, ¿no? Maravilloso, Iván. De hecho, puede haber algunas personas que no están escuchando y dicen, ok, entonces lo que están diciendo ellos es parte de la vida, lo que yo aprendí en la Biblia, entonces eso no es cierto, vienen ellos a platicar otras cosas. Vamos a dejar en claro que estos son acervos culturales, ¿bien? Que es parte de nuestra tradición prehispánica, de nuestras raíces, de nuestras creencias prehispánicas y que pues obviamente cada quien es libre, ¿no? Existe libre albedrío para retomar cada quien pues lo que más concierne a su vida. Cualquier tipo de creencia dignifica siempre y cuando pues seas buena persona. Bien, buena persona no solamente para ti y tu familia, sino en tu entorno, en toda la globalización. ¿De acuerdo, Vic? Así es. Entonces, pues muchas gracias, Iván. Creo que esto aclara muy bien las preguntas Al contrario, gracias. que hicimos. Y pues sí, justamente retomando el tema de la ofrenda, ¿no? Y creo que aquí, pues bueno, ya ustedes me podrán complementar un poco, pero la importancia que tiene hoy en día
¿no? Si bien a lo mejor nosotros hoy, pues no forzosamente, aunque son nuestras raíces, ¿no? Y tiene mucho que ver con nuestra historia, pues no forzosamente conocemos todo el contexto que hay detrás de, ¿no? Sin embargo, la ofrenda queda como una tradición, ¿no? Es decir, por lo menos, pues yo recuerdo desde pequeño en casa se ponían ofrendas, ¿no? Y estas ofrendas pues deberían tener ciertos elementos, ¿no? Elementos importantes, como la fotografía de los difuntos, ¿no? Que es a quienes estamos recordando, comidas y bebidas, ¿no? Acordes a los gustos de estos difuntos, y algunas otras que pues son como por tradición que deben de estar ahí, ¿no? Que si el pan de muerto, ¿no? Que si ciertos elementos, ¿no? Objetos personales, ¿no? Que le gustaban o pertenecían a estos difuntos, las veladoras, ¿no? El papel picado, bueno, todo esto, ¿no? La flor de cempasúchil, que es tan importante en las ofrendas y no puede faltar, ¿no? Entonces todos estos elementos están ahí y tienen simbolismos. No forzosamente todos los que ponemos la ofrenda los conocemos al 100%, pero pues los ponemos, ¿no? Porque es la tradición, Exacto. ¿no? Ujú. Sin embargo, claro que todo esto tiene relevancia, ¿no? Y esa es la parte que creo que es más importante en el hombre contemporáneo, ¿no? En quienes lo hacemos hoy, ¿no? ¿Para qué nos sirve poner esa ofrenda? O más bien, ¿sirve de algo? Digo, antes de a lo mejor revisar esto, ¿ustedes qué dirían? ¿Hoy en día nos sirve de algo poner la ofrenda? ¿Tiene utilidad? Iván. Bueno, pues yo creo que aquí precisamente ya estaríamos hablando de ese terreno de lo interpersonal, ¿no? Porque transgeneracionalmente pues traemos esa herencia, traemos esa tradición, si lo queremos ver así. Efectivamente, vivimos en un mundo tan rápido que hay ocasiones en donde ya las ofrendas carecen de elementos, ¿no? Pero ojo, a la vez que carecen de elementos, no es de alguna manera, lo quiero decir con mucho respeto, no es a lo mejor la falta al 100% de tiempo, sino la falta obviamente de conocimiento, ¿no? De efectivamente qué es lo que representaban esos elementos. Digo, ahorita gracias efectivamente a la película de Coco, ahora sí, como decía buen amigo Arturo, la vamos a ver desde otra perspectiva, aunque acabemos llorando igual, ¿no? Pero, pero en ese sentido, por ejemplo, sabemos que cada uno de los elementos, en este caso la imagen del difunto, el camino desde las flores del cempasúchil, las flores de nubecitas y todo para recibir precisamente esa alma viajera, el vaso de agua, la sal también importante, ¿no? Para que no se deshidrate y evidentemente el recibirlo con lo que sería esa luz, en este caso de las velas, y lo que más le gustaba, ¿no? Por ahí hay hasta unos memes muy chistosos de decir, oye, pues si me fui por la coca y me pones una coca, entonces, pero pues, es tu gusto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues estamos recibiendo, en este caso, a nuestros difuntos desde ese gusto de tenerlos nuevamente, verlos contentos, verlos felices, pero sí es cierto que la ofrenda al final del día va a ser lo voy a poner en esas palabras, va a ser una manera de honrar a nuestros difuntos, ¿sale? De recibirlos nuevamente y al final del día a lo mejor ya el significado que le vamos a dar a esto es precisamente el significado que culturalmente o tradicionalmente nos heredaron nuestros padres, ¿no? Así es, Esa ahondando en sería mi la... opinión. Bastante bien, Iván. Yo estoy muy de acuerdo con eso, porque de alguna manera la tradición tiene que continuar viva porque es una tradición muy bien vista de manera global, de manera Uh-huh. universal. Cierto. A mí en lo personal, a mí me encanta. Podrá haber algunas personas muy religiosas desde otra teología, desde otra perspectiva, desde otra cosmovisión que dicen, nosotros festejamos a los vivos, no hay que festejar la muerte. Claro, estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, pues retomamos que nuestras raíces prehispánicas también tienen mucho que ver con esto. Ya lo platicamos, ¿no? Ya nos diste un buen acervo, y lo cual a mí se me hace un patrimonio cultural bastante grande, bastante rico. Pues aquí obviamente los mexicanos somos muy nostálgicos. Y por supuesto, las flores de cempasúchil tienen un significado bastante grande, puesto que significan el sol y la vida. Bien, entonces por medio de la flor de cempasúchil nosotros también alumbramos a través de veladoras
el camino para que puedan llegar a nuestras casas y que coman lo que estamos ofrendando, ¿no? Es una manera simbólica de tener a nuestros seres amados cerca, aunque sea un día, porque nosotros podemos dejar ir. Vamos a hablar también de los procesos de duelo, que es sano también dejar descansar a nuestros difuntos, pero es una bonita tradición acariciar a la muerte de esta manera, por medio de nuestros seres amados, una vez al año, por medio de estos colores tan manifiestos que también nos trae el otoño, que para mí es una maravilla. Y pues sí, como lo mencionabas, ¿no? También hay unos memes muy, muy graciosos. O sea, dices, te molestaba que tomara y ahora sí en mi ofrenda me pones chelas, ¿no? O a mí, cuando yo me muera, a mí en mi ofrenda me pones un tequila, pues, ¿qué es eso? Ponme mandarinas o cacahuates, ¿no? No, no chingues a mí, sí ponme mi botella, ¿no? Ponme mi mole, aunque sufriera de gastritis, ¿no? O sea, Claro. esta es la manera como nosotros los mexicanos podemos bromear en ese aspecto con la muerte. Bien, entonces, ¿qué les parece? No sé si tengan algo más que comentar respecto a las ofrendas y todo esto. Sí, es rápido. Es que me quedé con la duda de Vic hace ratito. En algunas partes de México no nada más son 2 días, ¿no? Son 4 días o 5 los que se celebra la muerte, ¿no? Y es muy ad hoc a lo que comentaba él, porque por ejemplo el 28 de octubre se empieza a celebrar en algunos puntos en donde normalmente se ofrenda a las personas que murieron ahogadas, por ejemplo, ¿no? Esto viene desde la cosmovisión, por ejemplo, ¿no? O por accidentes. El 29 vienen los que son asesinados o mueren de una forma violenta. El 30, ahora sí, vienen los niños desde el catolicismo, los niños obviamente del limbo. ¿Sí me explico? Los Los que niños no fueron obviamente que se fueron. bautizados. Exactamente. Ujú. Y ahora sí, ya nos vamos al 31, que sería precisamente el de niños y adultos, ¿no? Que son, como lo comentabas hace ratito, bueno, dices que, bueno, los fieles difuntos, ¿no? El 1 de noviembre es Todos los Santos, que habla obviamente de lo que serían niños que se fueron sin pecado o gente joven, y el 2 de noviembre, bueno, es cuando ya viene, como dicen por ahí, toda la banda, ¿no? Y desde el 3 hay personas que empiezan a recoger, no sé si les haya tocado a ustedes en la infancia, pero te decían, ya el día 3 después de las 12 sale, puedes comerte todo lo de la ofrenda, ¿no? Y por ahí surge el mito o la leyenda urbana de que ya no te sabe la comida, Sí. porque ya le vinieron a quitarle la esencia, ¿no? Mi abuela Así decía es. eso. Cuando comas De, algo de la ofrenda ya no va a tener sabor. de hecho, ese es un mito respetable. Tal vez por el hecho de que se le resguarda, ¿no? Cierto respeto a la persona para la cual se puso la ofrenda. Sin embargo, en un concurso de ofrendas, en una empresa donde nos conocimos Vic y yo, hacían un concurso y para el día 3 pues obviamente todo eso era un desperdicio. Entonces yo bajaba y le daba, yo bajaba al auditorio en donde se hacían las ofrendas y le daba baja a los cacahuates y a mí me sabían igual de deliciosos, la verdad, igual las cañas, ¿no? Y lo que yo viera bueno, pues obviamente el pan pues ya estaba duro, pero los cacahuates siguen sabiendo buenos. Mandarinas, tejoco, bueno, Claro. todo. La verdad es que yo también he probado y yo dije, pues a lo mejor esto no les gustaba en vida porque a mí me lo dejaron fresquecito, ¿no? Sí, estaría bueno. Claro. Perfecto, amigos. Muy bien, Ok, muy bien. Entonces, pues sí, digamos que todo esto al final pues tiene impactos, ¿no? Y tiene ciertos beneficios, ¿no? Entonces vamos a tratar de revisar algunos beneficios que yo encontré por aquí, que podría traer el Día de Muertos. eh, y pues bueno, sobre esto vamos comentando, ¿vale? El bien. primero, es un ritual, ¿no? Es una tradición que puede ayudar a generar cierta catarsis emocional, ¿no? Y esto es algo que seguro también les ha tocado ver, ¿no? Sobre todo cuando son muertes recientes, ¿no? No sé, alguien que falleció en este mismo año, ¿no? Y pues bueno, ya va a estar en la ofrenda. Claro que la familia cuando empieza a poner la foto, a poner las cosas, pues también empieza a recordar muchas cosas, ¿no? Y también empieza a liberarse. Incluso, ¿sabes qué? Mientras ponemos la ofrenda vamos a poner su música favorita, ¿no? Y híjole, es que le gustaba mucho comer esto, pues vámonos a comer para allá y le traemos algo, ¿no? Entonces, puede ser algo muy liberador, ¿no?
Por otro lado, también puede brindar sentido de control, ¿no? Es decir, pues la persona puede tener cierta sensación de que está controlando algo, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, tuve esta pérdida, pero mira, tenemos un día para recordarlos, vamos a poner la ofrenda, seguimos en contacto, ¿no? O sea, algo sigue aquí presente, ¿no? Incluso este deseo, ¿no? De seguirlos viendo, ¿no? Y hay quien cuenta, ¿no? Por ahí que no, sabes que sí vino. Pusimos la ofrenda y se hizo presente, se manifestó, algo pasó, ¿no? Ujú. Olí su perfume, olí algo, ¿no? Entonces puede venir esta cuestión, ¿no? También puede darnos una conexión con un propósito superior, ¿no? Ahorita hablabas esto que me pareció fabuloso, ¿no? Vamos a ganarnos la muerte, ¿no? A través de una buena vida, ¿no? A través de hacer las cosas que nos toca hacer, pero que ya nos está hablando de este sentido de trascendencia, que como sabemos es importantísimo para el ser humano. Los seres humanos deseamos trascender, ¿no? Y vamos a buscar cantidad de formas para hacerlo, pero pues que aquí ya tenemos parte de esto, ¿no? Entonces, para empezar, pues estos elementos ya empiezan a ser un beneficio que puede ayudar a reducir estrés y ansiedad en las personas que están viviendo un duelo. Por otro lado, sobre los vínculos familiares, las tradiciones de este estilo, pues claro que ayudan a unir a la familia, ayudan a mantener la memoria viva, ¿no? Y seguro les habrá tocado ver en su ofrenda personas de su familia que ustedes ya ni conocieron, pero que ahí estaban, ¿no? Y entonces a través de esta ofrenda pues les podían platicar de ellos, les podían contar quiénes fueron, ¿no? También ayuda a reconocer la historia, ¿no? Que tenemos, de dónde venimos. Y creamos nuevos recuerdos, desde luego, ¿no? A través de esto pues nosotros tenemos nuestros propios recuerdos del Día de Muertos, ¿no? Suelen ser fechas nostálgicas, hay incluso a quienes nos gustan mucho, ¿no? Y decimos, ay, qué padre, ya es octubre, ya se acerca, ¿no? Ujú. Ya empieza el otoño, ya empiezan a vender pan de muerto, ¿no? Como que Ujú. algo nos trae, ¿no? Y además nos da sentido de pertenencia, ¿no? Muy bueno sería que a lo mejor a todos nos hubieran enseñado todo lo que nos platicaste hoy, Iván. Sería algo muy bueno. Yo te puedo asegurar que yo no lo conocía tan a detalle. Bueno, últimamente a lo mejor ya empecé a investigar más, pero de niño la verdad es que no. Pero la verdad es que el hecho de que esto se pueda reconocer como parte de nuestra identidad nacional, pues la verdad es que es algo que podría darnos mucha fortaleza, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la salud mental, ¿no? Este tipo de rituales, este tipo de tradiciones, claro que nos pueden ayudar a aceptar mejor la muerte, nos pueden nuevamente dar un sentido de propósito, ¿no? Pueden favorecer la resiliencia y finalmente nos pueden ayudar a estar más conectados con nuestra comunidad, ¿no? Estaba viendo hace rato un documental, ¿no? Tratando de, de prepararme un poquito para el tema de hoy, en el que en un pueblo, la gente de este pueblo designaba a ciertos muchachos a armar un arco de flores que tenían que poner en la entrada de una iglesia para que por ahí pasaran los muertos, ¿no? Y después estos chavos tenían que ir con su arco de casa en casa a mostrarlo, y si a la gente le gustaba, les pagaban con frutas, para ellos, ¿no? No para la ofrenda, para ellos. Y si Wow. no, les decían, no, estuvo más padre el del año pasado, yo no te voy a dar nada, ¿no? Pero entre una y otra los chavos conocían a su gente, conocían a su pueblo, iban, montaban el arco y al final era una fiesta de toda la comunidad, ¿no? Entonces, pues son como parte de los beneficios que nos pueden traer estas tradiciones. ¿Qué opinan? Por supuesto. Adelante, hermano, por favor. Este tipo de tradiciones precisamente son las que iluminan una comunidad, una etnografía, lo que hace precisamente brillar o que hace, no necesariamente brillar, pero que hace distinta entre una cultura y otra que es respetable, pero que al menos en México, a nivel mundial, pues es bastante aceptable, bastante interesante para muchas personas y que seguramente van a surgir muchas dudas o más interés, ¿no? Sobre estas tradiciones e incluso, pues nosotros como mexicanos, pues es básico conocer algunas cosas, pero también es bien interesante descubrir otras más, porque el conocimiento no tiene límites, ¿no? Lo que hoy nos ha venido a dejar con este acervo
el colega Iván. La verdad es que yo estoy bastante fascinado, estoy bastante contento y en realidad, pues como cultura, pues nosotros tenemos una tendencia al apego, ¿no? Tenemos prácticamente alguien podría venir y querer desmoronar esto que estamos platicando y decir, ok, ustedes tienen doble cultura, ¿por qué entonces cuando una persona les fallece, por qué se sufre tanto? ¿No? Por qué tantas fotografías? ¿Por qué tanto tiempo de velación? ¿Por qué tanto tiempo de esto? ¿Por qué no aceptan, por ejemplo, como aquí en la cultura en Estados Unidos, se adolece, por supuesto, el fallecimiento de un familiar, se hace un adiós digno en un funeral corto, se reúnen las familias a comer en la casa de la persona que ha fallecido o de alguno de los titulares principales y pues ya básicamente pues la vida continúa. ¿Y por qué en México somos tan apegados? Bueno, en México pues obviamente amamos tanto a nuestra gente y a nuestros difuntos que podemos hasta festejarles, ¿no? Después del llanto también existe risa, existe diversión, colores, fruta, eh, velas, en fin, todo esto que estamos platicando, ¿no? Para mí es una maravilla descubrir a partir de las ofrendas que se ven, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, quien decida ir en estas fechas, es maravilloso ir a las islas de Ciudad Universitaria, seguramente ya están las ofrendas, en el Museo Dolores Olmedo también se muestran ofrendas, se muestran lo que son las calaveritas de alfeñique, ¿no? O sea, todas estas tradiciones, a quien guste, puede ir. Hay un olor tan exquisito y una magia tan maravillosa que no se la pueden perder. Es lo fascinante de esta cultura, mis queridos amigos. Sí, Claro. completamente de acuerdo. ¿Están de acuerdo si quieren pasamos a lo que es el proceso de duelo? Porque, ok, platicamos de nuestra cultura, las tradiciones, pero ¿qué pasa cuando alguien ya, o sea, ok, esto es fiesta, esto es diversión, esto es tradición, llegamos a las fechas, bien lo decía Vic, ¿no? Este es el primer año en donde ya aparece mi familiar en la ofrenda. ¿Qué pasa con nuestro proceso de duelo? Ya se me fue mi familiar. Para mí va a ser bien difícil en este año poner una foto de mi familiar en una ofrenda. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez. No vamos a ignorar, no vamos a pasar de alto que existe psicológicamente un proceso de duelo y vamos a esclarecer en el modelo de Elizabeth Ross precisamente este proceso de duelo que consta de 5 etapas. ¿Les parece bien si vamos para allá? Adelante. Vamos. Perfecto, Todos vamos amigos. para allá. Vamos. De hecho, nadie se salva, ¿no? Nos Dice, parezca bien o no, vamos para allá. Exactamente, vamos para allá. así es, bien decía el rapero Cancerbero, ¿no? Que la muerte está tan segura de ganar que de ventaja te da una vida. Entonces, Exactamente. pues vamos a entender de qué va esto, ¿no? Para entender para los que se fueron y para hacerles entender a los que se van a quedar, porque nosotros también nos vamos a ir. No nos proyectemos, esperemos falte mucho, ¿no? Y dejemos mucha trascendencia Que así sea. cultural, de todas índoles, ¿no? Sentimental, hasta económica, si es necesario y si es posible, pues también a dejar trascendencia, a dejar huella, ¿vale? Entonces, vámonos rápidamente a ver el modelo que nos menciona Elisa de Ross. Fíjense bien, vamos a mencionarlo rápidamente, que es el proceso de la negación. Cuando tenemos un fallecimiento, entramos en un proceso de negación. Posteriormente, la ira, la negociación, la depresión y por último, la aceptación. Bien, vamos a retomar que es el modelo que nos menciona Elizabeth Ross aproximadamente en 1969, que fue donde ya escribió estos procesos y que fueron bien aceptados. Entonces, vamos a hablar que la negación de la pérdida es una reacción que se produce de forma habitual inmediatamente después de esta, ¿no? Del fallecimiento, con frecuencia aparejada a un estado de shock o embotamiento emocional e incluso cognitivo. ¿Qué opinan? Claro. Sí, la negación finalmente es pues parte de este proceso de duelo, es el inicial y es natural, ¿no? Es de hecho muy común, ¿no? Cuando alguien fallece, que hay personas que dicen es que no lo puedo creer.
es que yo lo acabo de ver, es que apenas hablamos. Eso es negación, ¿no? Y la negación como proceso tiene su utilidad, ¿no? Nos ayuda a asimilar poco a poco el impacto de esto que acabamos de recibir, ¿no? Entonces, no hay no hay que espantarnos tanto cuando aparezca la negación, es parte de un proceso y justamente la función que tiene es esa, ayudarnos a asimilar poco a poco aquello que es tan difícil de asimilar, ¿no? Entonces, en efecto, si dentro de las personas que nos escuchan hay quienes han tenido este, fallecimientos recientes entre sus familiares, entre amigos, y pues bueno, esta negación es parte natural, entonces no hay tanto que temer, es parte de este proceso, ¿no? Digo, vamos a ir revisando los puntos que nos mencionaste, ¿no? Del duelo, pero es bueno saber que los duelos pues, no forzosamente son lineales, ¿no? Ojalá fueran así, ¿no? Exacto. Como Así dices, es. porque digamos, bueno, ya pasé la negación, ya voy a lo que sigue, ¿no? Pero esto más bien es como un péndulo, ¿no? Un péndulo que va y viene y poco a poco se irá estabilizando hasta que llegamos a la aceptación total. Así es. Iván, ¿qué opinas de acerca de la segunda etapa, que es la ira? Dice que el fin de la negación va asociado a sentimientos de frustración y de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Dicha frustración conlleva a su vez la aparición de enfado y de ira, como sucede en general, ¿no? Y no durante el duelo. Existe un proceso de ira, ¿no? Después de la negación del estado de shock de los que nos mencionaba Vic, hay un proceso de ira. Claro, a mí me gustaría iniciar obviamente esta intervención con el hecho de entender que precisamente duelo es una batalla que estás teniendo versus el dolor, ¿no? Es la manera en cómo te estás enfrentando al dolor, ¿no? Entonces, digo, desde su raíz grecolatina, duelum, entonces es la batalla que estás enfrentando con el dolor. Y sí, específicamente, en este movimiento pendular que decía Vic, o en este ciclo en donde vas a estar de una fase a otra, muy posiblemente, se da esta situación de lo que sería la ira, el enojo, ¿no? Que desde la construcción, obviamente ya propiamente de la psicología, desde la construcción del ego, pues definitivamente a quién no le han permitido el hecho de negociar en determinado momento, pero previo a la negociación pues existe un conflicto. En otros áreas, pues, en otros temas podríamos decir un conflicto de intereses, pero aquí está conflictuado mi ego, está conflictuado obviamente lo que yo daba por hecho, y lo que yo daba por hecho en muchos de los aspectos o en muchas de las ocasiones es el hecho de que él o ella estaba aquí, ¿sí me explicó? Bueno, él, ella o eso, ¿no? Porque también hay duelos a nivel de objeto. Así Entonces, es. aquí me llama mucho la atención, ojo, no puedes sentir dolor, fíjate muy bien, no puedes sentir dolor derivado de la pérdida de algo, alguien que no das por hecho que es tuyo, ¿no? Entonces, para que haya esa apropiación de es mi mamá, es mi papá, es mi pareja, era mi perro, era mi celular, y ahora no lo tengo, tuvo que haber habido en este caso un apego, tuvo que haber habido en este caso una apropiación, dar por hecho que la vida me lo dio y me pertenecía. Y evidentemente cuando alguien nos quita algo que nos pertenece, nos molestamos, ¿no? Nos enojamos. Sobre todo cuando ese alguien no es un alguien, sino un algo tan mítico, tan grande, tan abstracto como la muerte, ¿no? Y entonces desde la concepción que tengamos de la muerte es donde evidentemente vamos a sentir esta parte de la negación, el no poderlo creer y reparar en esta ira de ¿por qué me lo quitas? ¿No? ¿Cuántas películas, cuánta gente no hemos visto que se enoja con Dios, con la vida, porque se le quitaron algo que le pertenecía, ¿no? Entonces es un conflicto al final de cuentas hacia el interior por algo que ya no tienes desde tu conciencia de apropiación, de apego. Y es evidente que es una ira, ¿no? Correcto. De hecho, Facundo Cabral tiene una frase maravillosa que dice, ni uno solo de tus cabellos te pertenece, ¿no? O sea, Uh-huh. porque básicamente todo te fue dado.
Entonces no podemos exigirle ni a la vida ni a ni a ninguna otra cosa, a ningún otro ente que te haya quitado algo, porque pues nada nos pertenece, ¿no? Todo nos es prestado para aprender. Entonces, fíjate, Iván, que lo que acabas de decir es una maravilla para poder hacer entender a nuestros pacientes y a las personas que nos están escuchando que el proceso de duelo como tal es proceso, que es llevadero y que sobre todo se puede salir de ahí, ¿no? Vamos al tercer punto porque seguramente hay personas que están muy interesadas en esta parte. Es el primer año donde van a colocar a su difunto en una ofrenda, y si no colocan ofrendas, pues seguramente están invadidos con toda la información que hay de manera global, que viene Día de Muertos y se acuerdan de los muertos y se acuerdan de sus muertos, aunque no festejen lo mismo, ¿no? Pero de alguna manera te están reiterando los medios, pues que hay que de alguna manera recordar a los que ya no están. Bien, Ujú. entonces vámonos a la tercera fase de esto, al tercer proceso, que viene siendo la negociación. Dice que en la Ujú. fase de la negociación la persona guarda la esperanza de que nada cambie. ¿Qué onda con esto, Vic? Claro, es muy común, ¿no? Que las personas en esta fase aún quieren conservar la habitación igual, como se había quedado. No quieren llevar las cenizas a un nicho si es que se quedaron con cenizas, ¿no? Quieren seguir manteniendo todo en casa como si estuviera, ¿no? Incluso hay situaciones, ¿no? De matrimonios donde a lo mejor fallece el esposo y la esposa sigue cocinando para dos, ¿no? Exacto. Porque no, o sea, no es tan fácil, ¿no? Sigue el deseo de que esto esté, ¿no? Entonces, pues la negociación nos puede llevar justo a esto, ¿no? Bueno, es que es muy pronto, ¿no? Yo todavía no quiero deshacerme de sus cosas, yo todavía quiero, mantener todo como estaba, con, con la ilusión a veces de que, ¿qué tal que vuelve, ¿no? ¿Qué tal que regresar? ¿Qué tal que regresara y a poco cómo se sentiría que ya no estuviera esto así? ¿No? Entonces, esa es la negociación, pero bueno, justamente es parte de este duelo, ¿no? Entonces, es algo natural, ¿no? Aquí lo importante con estas fases es cuidar que no se nos extiendan demasiado en el tiempo, ¿no? Y fíjate, a veces esto que platicábamos, ¿no? De los rituales, pues puede ayudar justamente a ir asimilando esto, ¿no? En efecto, hay personas, bueno, en nuestro país, en México, es muy común los rosarios, ¿no? Los novenarios, cuando alguien fallece, ¿no? Hay personas que a veces dicen, pues es que yo no comparto esas creencias, ¿no? Yo no quiero Ujú. hacer nada de eso, ¿no? Este, y pues yo he visto diferencias, ¿no? Entre las personas que lo hacen, aunque no crean, pero deciden hacerlo por la tradición, y las personas que deciden no hacerlo, ¿no? Resulta que las personas que deciden vivir estos procesos durante estos 9 días se sienten acompañados y esto les ayuda a asimilar de alguna manera lo que está pasando. En esas rosarios, en esas reuniones, pues conversan, platican y hablan acerca de la persona que ya no está y todo esto ayuda a que la persona vaya asimilando lo que ha sucedido, ¿no? Claro, después termina y viene el golpe de realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no está toda esta gente, algunos, claro que seguirán pendientes, pero pues finalmente ya es empezar a enfrentar la realidad, ¿no? Pero pues bueno, la negociación, cuando hay algunos rituales, puede ser más sencilla que cuando no los hay. Claro. Así es. De hecho, nada más un paréntesis antes de continuar con la siguiente fase o el siguiente punto. Hay personas que cuando algún ser amado se les adelanta, no tienden a soltar con facilidad el entendimiento de que es parte de la vida, porque existe un temor a olvidar y dicen, es que yo no quiero olvidar a mi difunto. Ujú. Pues definitivamente por cuestiones naturales esto es inherente al ser humano, que no vas a olvidar a tu ser amado. Sencillamente pues vas a crecer a la par del duelo. Tu ser amado pues no va a ser olvidado, pero va a ser recordado sin dolor. Así que esta es una de las maravillas que tiene este proceso de negación. ¿Vale? Fíjate. Así es. Vámonos a la siguiente, que es la depresión. Iván, fíjate que es la cuarta etapa, ¿no?, del movimiento que nos describe Elizabeth Ross. Aquí dice que se generalizan los sentimientos de tristeza y de desesperanza junto con los otros síntomas típicos
de los estados depresivos, como el aislamiento social o la falta de motivación. Ujú. Sí, mira, aquí bueno, la literatura de Elizabeth Kubler-Ross evidentemente sí pareciera ser muy lineal, ¿no? Digo, le reconozco obviamente, es una precursora en este ámbito de lo que sería el duelo. Por ahí también a lo mejor John Bowlby y Melanie Klein, Jorge Bucay, el doctor Luis Subiria también fascinante hablando de duelo, Marco Antonio Polo Scott, o sea, hay muchos autores que de alguna u otra manera ya profundizan en esta parte. La depresión o sintomatología de depresión que se presenta en esta parte o en esta etapa, tiene que ver obviamente mucho con variables incluso hasta de manera intrapersonal, ¿no? Variables de personalidad, variables sociales, variables familiares. Desde ahí que en mi opinión y desde mi convicción, esta parte de la muerte la veo desde un punto más transpersonal porque no es, fíjate muy bien, en esta parte del duelo, no es quién o lo que perdiste, es lo que perdiste con quien perdiste. Es decir, aquellas ganancias, aquellas situaciones en la emocionalidad que me daba esa persona, ese objeto, y que ahora no están, ¿no? Entonces esto definitivamente va a llegar o nos va a llevar a colapsar nuestras estructuras física, emocional, mental, social, laboral. Entonces, de manera interpersonal colapsamos. Y es precisamente en este colapso de estructuras donde precisamente se presenta este sinsentido a la vida, ¿no? Este sinsabor obviamente a lo que antes me gustaba, es este no reconocimiento de las necesidades incluso hasta básicas, ¿no? Hay personas que dejan de comer, que dejan obviamente de asearse, que dejan de beber agua, y precisamente por eso digo, tiene que ver mucho con estas variables, ojo, desarrolladas desde nuestra personalidad, pero también incluso hasta heredadas, ¿por qué no decirlo? Estamos hablando de tradición, entonces imagínate, hay personas que el duelo lo han vivido de generación en generación, desde la parte a lo mejor, y lo digo con mucho respeto, de las pérdidas muy dramáticas, ¿no? De las pérdidas muy violentas, por ejemplo. Entonces, evidentemente ahí ya empieza a haber, y se presta mucho el tema, empieza a haber ya por ahí fosas, criptas, fantasmas, que tiene que ver precisamente con estos secretos, estos legados, estas cuestiones de lealtades familiares, pero que sí se pueden repetir de generación en generación. Entonces, la depresión es uno bueno, una sintomatología propia de la pérdida, pero desde el significado que le das a lo que perdiste. Y a Así es. partir de ahí, evidentemente, hay una articulación de variables impresionante. Sí, por supuesto. De hecho, también la depresión también tiene sus fases, ¿no? Nos quedamos cortos para poder hablar sobre la depresión en el proceso de duelo porque este abarca muchísimos aspectos. Pero ya hemos platicado el colega Vic y tu servidor en otros podcasts acerca de lo que es la depresión por cualquier índole, pero la sintomatología depresiva, pues obviamente no solamente es una índole nosológica, sino también un modus vivendi, ¿no? De cada persona, porque lo adapta a uno a un modo de vida nuevo. Ok, falleció mi familiar, ahora voy a ser así. Me voy a vestir todos los días de negro hasta el día que yo me muera, ¿no? Ya no comeré esto porque esto me es doloroso porque me lleva al recuerdo, ¿no? Cosas que nosotros mismos adoptamos que también tienen que ver con una situación o con una connotación etnográfica, que también tienen que ver con cuestiones culturales, que tienen que también que ver con cuestiones familiares, trascendentales que hemos adquirido. Entonces, pues invitamos a todas las personas que están en este proceso a que reflexionen acerca de ello y que es momento de romper ese lazo extendido. No es necesario hacerle extensiones al dolor. Lo que es necesario es aprender a soltar con valor, con dignidad, dar el digno adiós a nuestros seres amados y seguir adelante. Y por eso vamos a dar el último paso de de modelo de Elizabeth Ross, que bien lo mencionabas, es el más lineal, pero también es como el más digerible, ¿no? Porque vamos a ahondar de esto y podemos extendernos. Sin embargo, los cinco aspectos que nos menciona Elizabeth Ross, pues obviamente
habla de lo más lineal, ¿no? Es como el aspecto más básico y este último es la aceptación. Y aquí nos menciona que después de las fases de la negación, la ira, la negociación y depresión, llega la aceptación. Bien, y con esto, pues la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales de la vida humana. Así es, Arturo. Sí, la aceptación pues justo es el cierre de este duelo, ¿no? Pero también hay que tener claro esto, o sea, la aceptación no quiere decir que ya no nos va a dar tristeza o que ya no vamos a extrañar a la otra persona. Quiere decir que hemos entendido que es un ciclo, ¿no? Y que ese ciclo pues ha llegado a su final, ¿no? Eh, Me viene a la mente una historia eh, en la que hablan de que un sabio maestro que solía predicar acerca de que la vida era una ilusión, de que no hubiera apegos, un día él pierde a su hijo y entonces él empieza a llorar desconsolado. Y entonces uno de sus seguidores se acerca y le dice, maestro, ¿pero por qué llora? Si usted nos ha enseñado que la vida es una ilusión y que no debemos de tener apegos, ¿por qué está llorando hoy que falleció su hijo? Y él le contesta, sí, en efecto, yo creo eso, pero es que mi hijo era una hermosa ilusión. Entonces, el hecho de que podamos aceptar no quiere decir que no nos va a dar tristeza. El hecho de que hayamos transitado estos pasos del duelo y que lo logremos librar de una manera adecuada no quiere decir que por eso no nos va a doler. Solo quiere decir que lo estamos asimilando, lo estamos aceptando. Entonces, la pérdida de manera natural nos va a generar tristeza y estar tristes durante un duelo no es algo malo. Sin embargo, es importante que nosotros pongamos atención y que también escuchemos a las personas a nuestro alrededor sobre lo que observan en nosotros. Si mi tristeza se convierte en una depresión y trasciende eh, a una depresión profunda, pues bueno, es mejor buscar ayuda, ¿no? Es mejor buscar atención para salir de esto. Así es. Eh, si me permite, mi gran amigo y colega Iván, yo admiro mucho a una persona que se le fue su ser amado, se le fue su viejo. Inevitablemente tenía que partir. Tenía que partir porque su ciclo de vida había concluido en este mundo y tenía que disfrutar de las mieles que te puede dar la muerte más allá, ¿no? Nadie nos dice que el proceso de muerte sea un proceso bello. Los que nos quedamos somos los que sufrimos. Pero nadie nos quita de la mente que quizá pueda haber un proceso maravilloso después de la vida. Y fíjate que a esta persona, a quien yo admiro y respeto mucho, ¿verdad, mi querido Iván? Le Mm. dedicó, le dedicó un día de trabajo, no un día de duelo. Le dedicó un día de trabajo porque se levantó con las mismas agallas de siempre, fue a impartir un curso a una universidad, en la Universidad Autónoma de Chapingo, y le dedicó su día de trabajo y ese día fue maravilloso porque hubo una conexión entre el auditorio y el ponente, ¿verdad, mi querido Iván? Y fue un día fenomenal. Eso para mí fue una experiencia maravillosa, no fue una experiencia propia, pero lo hablo desde el respeto y el cariño que le tengo a mi querido Iván, que para mí mis respetos, es una manera de honrar a nuestros seres que ya no están. Y desde entonces, alguna fecha conmemorativa que tiene que ver, por ejemplo, pues mi madre se nos fue en el 2019, cuando viene una fecha conmemorativa, pues en vez de estar deprimido, agachado, bebiendo, tirado en la cama o viendo películas sin poner atención, no, no, al contrario, dignificarla de la manera en como ella le hubiera gustado verme, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque obviamente también es una manera de dignificarme a mí mismo y esto es algo que aprendí gracias a mi gran amigo y colega. Hermano, muchas gracias y precisamente allá donde estén ambos, que les llegue toda la intención, ¿no? Claro, amigo, merecía este homenaje con todo cariño y respeto porque la verdad lo que hiciste para mí fue un acto heroico y esto la verdad es que ha trascendido en mi vida por muchísimos años y espero que las personas que estén escuchando esto puedan entenderlo de la misma manera y que les pueda servir, ¿no? Te agradezco mucho y en memoria de mi padre también.
Efectivamente, les comentaba yo que pues, es precisamente toda una situación muy a nivel interpersonal, ¿no? Entonces, con mi padre que falleció de cáncer, estuve el último día y le dije, papá, mañana tengo este compromiso. Y entre palabras me dijo, yo te enseñé que un hombre vale lo que vale su palabra, ¿no? Y entonces, si te comprometiste, ve, de todas maneras no me voy a ir a ningún lado, y si así es, qué gusto verte haciendo lo que amas. Ya estuviste conmigo, te amo, ¿no? Y sí, efectivamente, ahí fue donde regresé y bueno, ahí me dieron la noticia de que había partido. Y híjole, pues obviamente ese día, de verdad, honrando a mi padre, se lo dedico. Se lo dedico, como decíamos ahorita, o sea, se los dedico diario, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, hermano, por recordarme, por compartir y precisamente por tener en ese gran recuerdo a ese señorón. Te agradezco mucho, Claro, hermano. claro, por supuesto, porque tuve el gusto Gracias. de conocerlo, poquito, pero una gran persona y pues forjó un gran hijo, ¿no? Que eres tú un gran profesional y alguien a quien yo admiro y respeto y que merecía la pena honrarlo en este podcast de una manera a modo de un homenaje, ¿no? Porque honor a quien honor merece, bien decían. Entonces, no sé si quieran cerrar con alguna parte antes de irnos a nuestro dato curioso. Por mi parte, aquí yo cierro el tema, pero no sé si hay alguna situación, alguna acotación que quieran añadir. Pues no sé si me permites, Vic. Claro. Yo creo que hablamos ahorita de una parte de la aceptación, según Kubler-Ross, y la aceptación tiene que ver obviamente con esa luz al final en donde dices, me llega la resignación, ¿no? Que hasta lo decimos cuando estamos dando nuestras palabras, ¿no? Pronta resignación, te acompaña en el sentimiento. La resignación, obviamente, desde la parte terapéutica, quizá tenga que ver con esa resignificación que hacemos nosotros de la muerte o de la partida de ese ser amado, ¿no? Ese algo o alguien que perdimos y cómo lo resignificamos, ¿no? Y es precisamente ahí cuando llega la resignación, cuando llega esta parte que dice la calma, ¿no? Porque ya le das un nuevo significado a su partida y a lo mejor, y en el mejor de los casos, es cuando puedes empezar a ver los regalos que te deja esa persona. Con eso concluiría. Muchas Así gracias. es. Sí, pues por mi parte igual es todo, Arturo. Si quieres podemos pasar a la siguiente sección. Muy bien, pues después de estos argumentos, de estos argots, de estos acervos, bastante interesante, bastante sentido, bastante motivante también. Pues vámonos a nuestro dato curioso de la semana que tiene mucho que ver con el tema que hemos estado platicando. Vámonos al dato curioso de la semana, muchachos. Complejamente, el dato curioso de la semana. Fíjense que el dato curioso, el dato lúgubre curioso, como lo hemos titulado el día de hoy, tiene que ver con esto. Velar a los muertos significa más de lo que crees. Así que cedo la palabra, vámonos. Bueno, pues les comentábamos tras bambalinas en este dato curioso que en la antigua Edad Media, normalmente sabemos que las condiciones salubres no eran las más dignas, ¿verdad? Entonces estilaban precisamente tomar vino en copas de estaño. Evidentemente los reyes eran copitas de oro, pero el resto pues, eran copitas de estaño. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Que en el momento en el que el estaño ya estaba muy desgastado y le servían en este líquido o ese licor, producía una sustancia que pudiera antojarse como venenosa. Y una reacción a esa sustancia era precisamente la catatonia. Entonces sabemos que la catatonia es como un estado de muerte, donde evidentemente disminuye muchísimo lo que es el ritmo cardíaco, etcétera, pero pues no había pruebas en ese tiempo. Entonces se encontró a muchas personas que después de 3 días, pues efectivamente decían, ay, ¿qué pasó? Imagínate, si los velaban en la mesa de su casa, yo no me imagino cómo estábamos, ¿no? Pues es que ya se fue y luego que se despierte, oh, entonces debe haber sido tremendo, pero ellos acostumbraban precisamente 3 días para enterrarlo, de 3 días no, pues no se movió, entonces sí está muerto, y después de los 9 días, hables en este caso del novenario, pues, podían ellos exhumar lo que sería el cuerpo
para sacar documentos, anillos, joyas propios de la época. Recuerden que estamos hablando del feudalismo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos ahorita como el levantamiento de la cruz tiene evidentemente una connotación muy, muy católica, muy de religión, pero su origen es precisamente en esta época, ¿no? De la Edad Media, donde estaba esto de la catatonia sin explicación. Entonces, interesante el dato, no sé qué les parezca. Yo cuando lo dije, con razón. De hecho, bastante curioso. Platicábamos previo a iniciar la grabación, ¿verdad, Vic? De lo que era el término salvados por la campana y tenía mucho que ver con esto. A las personas que en esta época precisamente quedaban en estado catatónico, vamos a digerir el término, quedar en estado catatónico era muy parecido a quedar en un estado ya de mortandad, o sea que la persona no se movía en lo absoluto e incluso pues no se podía percibir la respiración. Entonces se daba por hecho que era un estado de muerte o de mortandanza. Se enterraba a estas personas porque después de exhumar las tumbas, pues había rasgos de asfixia, ¿no? Entonces, pues se daban cuenta de que la persona había sido enterrada viva. Por eso es lúgubre este dato. Entonces, posterior a esto se les enterraba con una campana, ¿verdad? Si la persona lograba despertar del estado catatónico, tocaba la campanita e inmediatamente era desenterrada. Entonces, de aquí el término salvados por la campana, ¿no? Dato curiosísimo. De ahí que si vas a un panteón y escuchas campanitas, no te está asustando un muerto, te está asustando un vivo. Es cierto, perdón, pero lo tenía que decir. Bastante bien. ¿Cómo ves, Vic? Sí, que bueno, hoy a lo mejor habría que pensárselo de la campanita porque pues hoy hay procesos de embalsamamiento, ¿no? Que justamente Cierto. prevendrían esto, ¿no? Entonces, si suena la campana un embalsamado, este, hay que correr. No, pero sí, digo, es bastante interesante, ¿no? Ver de dónde provienen muchas de las cosas que hacemos hoy, y que a veces no sabemos exactamente por qué, ¿no? Pensamos que tiene que ver con otras cosas, este, pero que con el paso del tiempo también van recobrando nuevos significados, ¿no? De repente el proceso de velación pues también permite a las personas despedirse, ¿no? Estar ahí, llorar, hacer un último adiós, una última ofrenda, ¿no? Se llenan los funerales, se llenan de coronas, de gente que trae flores, ¿no? Que se despiden y pueden platicar, ¿no? De todas las cosas bonitas que vivieron con esa persona, ¿no? Entonces, a pesar de que hoy, bueno, no vamos a tener ahí a la persona 3 días para ver si en una de esas se despierta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es necesario, ¿no? Ya hay otros procesos. Pues la verdad es que quizá pasar una noche en vela, ¿no? Pues sí puede permitir ese despedirse, ¿no? Y pues es algo bueno, ¿no? Que podemos rescatar de esto. Lo mismo, ¿no? A lo mejor hoy este levantamiento de la cruz después de los 9 días no es pues para ver si había algo, ¿no? A ver qué nos llevamos, ¿no? Pero pues igual es el cierre de un ritual, ¿no? Que a las personas les puede ayudar a despedirse y eso es lo que podemos rescatar hoy, ¿no? Entonces, pues bastante bueno este dato, Iván. La verdad es que hoy nos has ilustrado muchísimo con toda esta información, desde el inicio del Bastante, podcast hasta este momento. Les bastante. agradezco mucho. Bien dicen que el muerto al pozo y el vivo al gozo, pero pues no, de igual manera hay que honrar a quien ya se nos fue, ¿no? Ya para cierre de este dato curioso, yo sugiero para todas las personas que miran la muerte como una forma natural y que de alguna manera después del duelo también existe un poco de ese carisma, ¿verdad? Escuchen una canción de un trovador que ya no está con nosotros, su nombre fue Abel Velázquez Nardo. La canción se llama Don Juan se ha ido. Y en esta canción, fíjate que nada más voy a mencionar un pedacito con todo el respeto porque dice, si te dijera Don Juan que las putas llevan flores para ver si en un antojo te levantas de la tierra, ¿no? O sea, fíjate nada más la manera en cómo nosotros podemos ahondar con un poco de alegría y de humor a partir de un fallecimiento. Entonces, creo que esto es válido, ayuda muchísimo a conservar, pues obviamente, nuestra esencia como mexicanos y pues obviamente las personas
que lo quieran entender y que lo quieran a lo mejor adoptar también para su idea personal, pues adelante. ¿Por qué? Pues sirve bastante también como un medio de relajación, ¿de acuerdo? Exacto. Así es. Bien, entonces, ¿qué les parece si nos vamos a la última sesión, a la última parte? Complejamente, pregúntale a los expertos. Ok, pues vámonos a nuestra fase final, entramos a la recta final de este maravilloso podcast y vamos a responder en nuestra sección Pregúntale a los expertos la siguiente cuestión. Dice, ¿los psicólogos tienen alguna religión y si esto influye en sus procesos terapéuticos? ¿Qué dices, Vic? Ok, pues miren, los psicólogos somos seres humanos, entonces, como en todos los seres humanos, pues va a haber de todo, ¿no? Habemos algunos que desde luego tenemos alguna creencia religiosa y habrá otros que no. Y la verdad es que yo les puedo decir, en lo personal, yo soy cristiano, ¿no? Yo creo en Dios, pero procuro mantener al margen, ¿no? Mi ideología, mi cosmovisión religiosa de mi terapia, ¿no? Digamos que mi terapia es mi trabajo, mis pacientes pues no van a mi consultorio, ¿no? A que yo les hable de lo que yo creo en ese sentido. Si me preguntan, pues igual les puedo decir, pero pues la verdad es que no van a eso, ¿no? Por ahí puedo llegar a rescatar a lo mejor algún ejemplo de alguna historia, ¿no? Que me encuentro en la Biblia, no con la idea de evangelizar, ¿no? Sino más bien, mira, pues este caso se parece al tuyo, ¿no? Aquí pasó esto, este personaje hizo esto y así lo resolvió, ¿no? Entonces, eso es lo más que podría llegar a suceder, pero tal cual influencia, pues bueno, tratamos de que la terapia siempre sea un proceso objetivo, que la finalidad que tiene pues, es ayudar al paciente con las situaciones que el paciente tiene, ¿no? Entonces, generalmente cuando el paciente busca otro tipo de ayuda, pues no la busca en el consultorio del psicólogo, ¿no? Ya la buscan en otro lugar. Correcto, Vic. Iván, ¿tú qué opinas? Pues mira, parafraseando, ¿verdad? Haciendo honor, y honrando obviamente las voces de los grandes, decía por ahí Carl Jung, aprenda todos los métodos, domine todas las técnicas, pero nunca se olvide que es ser humano, ¿no? Entonces, cuando a mí me llegan a preguntar precisamente, oiga, ¿y qué religión utiliza con sus pacientes? Yo les digo la humana, ¿no? Para empezar. Porque en mi opinión, la psicoterapia tiene que ser un libre de juicios y de alguna manera se ajusta a las creencias del paciente. Entonces, desde ese punto de vista, no puedo profesar alguna religión estando obviamente dando psicoterapia, porque precisamente la psicoterapia es un traje hecho a la medida del paciente, ¿no? Entonces, evidentemente tengo yo mis convicciones. Hace años acepté a Jesús en mi corazón, claro, y guía muchas partes de lo que sería mi vida. Sin embargo, también en ese sincretismo del cual hablábamos, pues he estudiado mucho esta parte de la historia, de la toltequidad, de la mexicanidad, y me rijo por muchos de sus principios hablando de la congruencia. Pues al final del día, mi religión podría decirse que es tratar de ser un buen ser humano en este plano, y después ya veremos, ¿no? Bien, Iván. Yo no quiero sonar revolucionario, pero decía el gran Karl Marx que la Eso le. religión es el opio del pueblo. Lamentablemente, pues las religiones han venido a dopar ciertas creencias, ¿no? Han venido a transcurrir a través de ciertas ideologías teológicas a muchas personas y que esto, a su vez, ha dividido, lamentablemente. Así que lo único que puedo yo decir es, si me preguntan de manera personal si yo profeso alguna religión, fui bautizado como católico, pero no profeso yo la religión católica. Conozco la Biblia, mis creencias son más apegadas a la cristiandad, vendría siendo, si ponemos una etiqueta, la religión cristiana, aunque yo soy freudiano, ¿verdad? No, esto es una broma. No, no, nada que ver. Nada que ver, pero yo creo que cualquier ente teológico que te dignifique está bastante bien, porque no hay mejor religión que ser un buen ser humano, ¿no? Definitivamente. Y en terapia, pues no. Conozco a la Biblia, de alguna manera
si me han preguntado, pues he sabido responder afortunadamente porque la he leído, pero pues no es precisamente como decía Vic, ¿no? Que van a venir a a terapia para que yo profese algún tipo de corriente teológico, de suma teológica, pero pues a mí me parece muy bien, por ejemplo, de manera personal, la ideología y el argot teológico que maneja Baruch Spinoza, ¿no? Este es uno de los más grandes pensadores en cuestiones de teología y estoy un poco más de acuerdo con esa parte, ¿no? Sin embargo, las religiones las respeto, eh, no profeso como tal una religión en terapia porque pues es parte de nuestro trabajo, como bien lo decía el colega Iván, es un traje hecho a la medida y pues no podemos pues dar ahí un catecismo, ¿no? Definitivamente. Entonces, pues sí, los psicólogos tenemos religión, estamos bautizados, algunos no, algunos creen, algunos no. Hay psicólogos ateos, gracias a Dios. Hay ateos muy creyentes también, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues en esta viña del Señor hay de todo. Entonces, no tiene nada absolutamente que ver nuestras creencias religiosas con el trabajo de los psicólogos. Así que muchísimas gracias por habernos puesto atención hasta este momento. Yo estoy bien contento, Iván. Un fuerte abrazo, mi hermano. Gracias, Muchísimas igualmente, gracias. hermano. Gracias por haber estado Gracias, con mi Vic. nosotros y habernos ilustrado con con este tema. Vic, como siempre, mi amigo, tú sabes que es un honor cada semana estar compartiendo contigo, platicar bien a gusto y pues que las personas que nos hayan escuchado hayan disfrutado al igual que nosotros haber estado aquí. Suscríbanse, escríbanos, mándenos un mensajito. Ahí, por ahí va a aparecer los datos de mi colega Iván, por si en algún momento quieren atenderse de manera psicológica, quieren hacer algunas cuestiones, cualquier otro tipo de situación aquí, pues nos va a dejar Iván sus datos para que lo puedan contactar. Así que mis hermanos, muchísimas gracias. Nada más que decirles, Vic. Claro, Iván, pues un placer que hayas estado de nuevo con nosotros. Sabes que siempre eres bienvenido aquí cuando Muchas gracias. gustes. Nosotros te invitamos en esta ocasión, pero si tú tienes algún tema y quieres exponerlo con nosotros, con mucho gusto te recibimos. Nos ponemos de acuerdo y esta es tu casa, ¿sale? Muchas Muchas gracias. gracias a toda Les nuestra agradezco. audiencia por aguantarnos hasta el final. Como comentó Arturo, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita de notificaciones para que les avise cuando subimos nuevos materiales. Y pues por hoy es todo. Les agradecemos muchísimo. Nos vemos. Hasta la próxima. Que tengan muy Hasta buena la noche. próxima. Gracias.